Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar algunos problemas tipo sobre densidad de los cuerpos. A ver, tenemos acá una serie de problemitas y vamos a ver la resolución del primer problema, ¿cierto? ¿Qué dice? Calcular la densidad de una tuerca de acero si su volumen es de 500 centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo, siendo su masa de 3.900 gramos. A ver, vamos a ver entonces los datos. Ponemos acá datos. Dice, calcular la densidad de acero de una tuerca. Entonces vamos a poner densidad. En este caso es... ponemos la incógnita y como nos están dando centímetros y gramos, entonces decimos nosotros que la unidad va a ser gramos por centímetro cúbico o mililitro, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, calcular la densidad de una tuerca de acero, si su volumen, me están diciendo que el volumen de esta tuerca es de 500 ¿qué? Centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Qué más? Siendo su masa, la masa va a ser igual a 3.900 gramos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Ok. Entonces ponemos nuestra solución. Vamos. Listo. Entonces nosotros sabemos que la fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es lo que tengo que despejar? Nada, porque ya está despejado. Acá está la densidad. No tengo que despejar, la fórmula ya solita despeja la incógnita, ¿no? Entonces, vamos a decir que esto es igual. A ver. ¿Cuál es la masa? La masa, entonces, es de 3.900 gramos, ¿no es cierto? Esa es la masa. Y el volumen es de 500 centímetros cúbicos. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué unidades me va a quedar? Obviamente, las unidades que me quedan son gramos por centímetro cúbico o mililitro, ¿no? Y acá lo que podemos hacer es simplificar este cero de arriba con el de abajo, este de arriba con el de abajo, y ya está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que dividir 39 entre 5, ¿no es cierto? Entonces acá será a 7. 7 por 5, 35. Al 39, 4. 0, o digo coma, 0, y sería a 8. 5 por 8, 40, al 40, 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que la densidad de lo que estamos hablando va a ser igual a 7,8 gramos por mililitro o centímetro cúbico, que es la misma situación. ¿De acuerdo? Y ahí quedaría nuestro primer problema resuelto. ¿Sí? Ok. Vamos entonces ahora con nuestro segundo problema. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el segundo problema? El segundo problema dice lo siguiente. La densidad del gas hidrógeno, entonces yo pongo acá densidad del hidrógeno, es de 8,4 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué unidades? Gramos por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Y la masa de este elemento contenido en un balón de acero, o sea, la masa de este mismo hidrógeno, ¿no es cierto? Es de 0,4 por 10 a la 4 gramos. Ya, esa es la masa. Averiguar el volumen, nos están pidiendo que averigüemos el volumen, averiguar el volumen, ¿no es cierto? Expresado en litros. Ojo, nos pide
que convirtamos a litros, ¿no es cierto? Y nos da la equivalencia de que en 1 litro es igual a 1000 mililitros o centímetros cúbicos. Es decir, 1 por 10 al cubo mililitros o centímetros cúbicos. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces empezamos a hacer nuestra solución. Acá vamos a poner solución, ¿no? Estos eran nuestros datos. Ya está. Listo, no hay problema, ¿no? Entonces vamos a ver la solución. Decimos densidad es igual a masa sobre volumen. Correcto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nos piden que veamos el volumen. Entonces yo tengo que despejar volumen, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos, si yo quiero despejar volumen, acá le pongo la unidad. Entonces yo digo, volumen es igual, lo que está diagonal a volumen, que es densidad, lo ponemos acá y lo demás va arriba. Ya está. Entonces resulta en este caso que volumen es igual a masa por densidad, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos? Yo creo que sí, ¿no? Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué decía acá? Acá ponemos esto así y decimos, ¿cuál es la masa? La masa es igual a 5,04 por 10 a la 4 gramos, ¿no es cierto? Y la densidad que está en el denominador es igual a 8,4 por 10 a la menos 4 gramos por centímetro cúbico. Hasta ahí estamos, solamente estamos reemplazando los datos, ¿no? Pero acá hay un detalle. El detalle es que nos piden en litros. Entonces acá tengo que aplicar factor de conversión, ya sabemos eso, ¿no? Entonces acá le pongo, como quiero pasar los centímetros cúbicos a litros, entonces le pondré acá 1 litro y acá le pongo su equivalencia, 1 por 10 al cubo, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos, ¿no? Nosotros ya sabemos leer esto. O sea, 1 por 10 al cubo o 1000 centímetros cúbicos hacen 1 litro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que centímetro cúbico con centímetro cúbico se va a ir, ¿no es cierto? Gramos de arriba con gramos de abajo se va a ir y la unidad que me va a quedar es litro. Es la unidad que me va a quedar, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, prosigamos acá. Decimos entonces, volumen, acá vamos a poner una rayita, ya. Entonces decimos volumen es igual, ¿no? Y acá me ha quedado producto de extremos, producto de medios. Entonces lo que voy a hacer es, acá le pongo el denominador la unidad para verlo mejor y hago esto. Ahí, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar 5,04, ¿no es cierto? Por 10 a la cuarta, ahí le ponemos por 10 a la cuarta. ¿Por qué? Por litro, la unidad que me queda, ¿no es cierto? Y luego los medios, que viene a ser 1 que multiplica ¿a quién? A 8,4 por 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Unidades ya no va, ¿no es cierto? Unidades ya no va, ¿sí? Profesor, acá tengo multiplicado, ¿no es cierto? Aquí, producto de extremos, producto de medios, esto también por esto. Entonces le ponemos acá, aquí, 10 al cubo, ¿no es cierto? ¿Sí? Producto de extremos, producto de medios. Este por este, correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver. Tenemos 5,04 por 10 a la cuarta, siempre la unidad de litros. Y acá lo que podemos hacer es 8,4 por 10 menos 4 menos 3, entonces menos 4 menos 3. Entonces, en este caso, vamos a tener que, como estamos multiplicando, ya sabemos que esto se, ¿cómo se llama? Se suma, en este caso se va a restar, va a tener menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Ya está. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Miren, acá podemos hacer una situación simpática. A ver, ¿cuál es? Esto de acá yo lo puedo poner en dos factores. El factor 5,04
0,04 entre 8,4, ¿no es cierto? Ese es el factor. Y el otro factor que va a estar dado, si esto sube acá, este 10 a la menos 1 sube acá, ¿cómo sube? Como más 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Se cambia de ¿cómo se llama? De signo, menos, más. Entonces sería 4 más 1, 5. Entonces sería 10 a la quinta litros. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Tengo dos factores. Entonces voy a hacer primero este factor, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a hacer primero entonces ese factor. Entonces, ¿qué tenemos en ese factor? A ver, ¿qué tenemos en ese factor? En ese factor tendríamos lo siguiente. Vamos a dividir entonces 5,04 lo vamos a dividir ¿entre cuánto? Entre 8,4. ¿No es cierto? Estamos dividiendo, ¿sí? Muy bien, entonces como hay dos decimales, acá le agrego otro, entonces las comas decimal se van, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces acá tengo 504 entre 840 no contiene, 0 al cociente, mandamos un 0 acá, y 50. Sería a 6, ¿no es cierto? 6 por 0, 0 al 0, 0. 6 por 4, 24 al 24, 0. 6 por 8, 48 y 2, 50 al 50, 0. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos, entonces, es que el resultado es 0,6. Pero este 0,6 yo lo puedo expresar como 6 por 10 a la menos 1, ¿no es cierto? O sea, esto de acá yo lo puedo expresar así. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Como ya sabemos eso. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Entonces estaríamos viendo que el volumen, en este caso, es igual a 6 por 10 a la menos 1. Y lo que teníamos, profesor, era 10 a la quinta litros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces volumen va a ser igual, y lo juntas nomás todo. Entonces yo digo 6 por 10, 5 menos 1, entonces sería a la 4 litros, ¿no es cierto? Ese sería mi resultado, o lo que es lo mismo decir 6 a la 4, 60.000 litros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo creo que ahí suficiente. Muy bien, vamos. Entonces vamos a resolver el problema tipo número 3. ¿Listo? ¿Qué hice el problema tipo número 3? Determinar la masa, vamos a poner mis datos, siempre empezamos con datos, ahí, y decimos determinar la masa, entonces vamos a poner masa, ¿ya? De una porción de mercurio, si la densidad, o sea, la masa, ¿cierto? Dice, si la densidad de este metal líquido, o sea, me están hablando de la densidad del mercurio, ¿no? Mercurio es Hg, del mercurio es igual a 13,6 gramos por centímetro cúbico. Correcto. Sabiendo que ocupa un volumen, el volumen que ocupa este señor es de 1000 litros. 1000 litros es 1 por 10 al cubo, ¿no? Entonces, como me están... ahora, asumimos que... como me están pidiendo en gramos por centímetro cúbico, entonces asumimos que la masa la tengo que dar en gramos, ¿no? Salvo que me dijera que la tengo que, ¿cómo se llama? Que la tengo que convertir a otra unidad. No me dice eso. Ya, entonces vamos a poner la solución del problema, ¿sí? Ya está. Entonces, empezamos con la formulita, ¿no? Ya sabemos. ¿Cuál es la formulita? Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Ya está. Pero en este caso, ¿qué me piden? Me piden la masa, entonces tengo que despejar esto tengo que despejar, ¿no? Entonces, yo le pongo así, 1 por m, masa, y todo lo demás, densidad por volumen, ¿sí? Entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, decimos que la masa va a ser igual, y reemplazamos la densidad. ¿Cuánto es la densidad? La densidad es 13,6 gramos por centímetro cúbico, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Y el volumen, entonces multiplicamos acá por 1 por 10
al cubo litros. Correcto, ¿no es cierto? Pero acá hay un problemita. ¿Cuál es el problemita, profesor? El problemita es que nos están pidiendo, nos dan en litros, pero me piden en gramos, y los centímetros cúbicos yo no los puedo eliminar con los litros. Son dos unidades diferentes. Misma dimensión, pero diferente unidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces decimos 1 por 10 al cubo litros, ¿no? O digo, perdón, centímetros cúbicos hacen 1 litro, ¿no es cierto? ¿Sí? O en 1 litro hay 1 por 10 al cubo centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Centímetro cúbico con centímetro cúbico se va a ir. Litro de aquí con litro de acá se va a ir. Y la unidad que me va a quedar es gramo. Es la única que me queda, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fácil. Decimos volumen es igual. No, en este caso masa, perdón. Masa es igual, y lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar 13,6, o sea, 13,6, ¿no es cierto? Y le adosamos el 10, pero acá tengo 10 al cubo, y 10 al cubo se multiplica, se suman, 3 y 3 son 6. 6, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Gramos, ¿no es cierto? Pero así no va a quedar. Entonces decimos, si juntamos esto, sería 13,6 por 10 a la sexta, pero sabemos que no se expresa así. Entonces, como es una cantidad mayor que la unidad, entonces al ir hacia la izquierda, aumentamos una unidad al exponente, ¿no? Entonces, la masa va a quedar como 1,36 por 10 a la 7 gramos, ¿no? Entonces, el masa va a ser igual a 1,36 por 10 a la 7 gramos. En este caso, ¿de quién? Del mercurio. ¿Sí? Ya está, correcto. Vamos entonces haciendo un siguiente problemita. Problema número 4. A ver, ahí está, problema número 4. ¿Listo? Vamos. ¿Qué dice el problema número 4? A ver, un problema muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Dice, calcular la densidad relativa. Entonces vamos a poner datos. Aquí ponemos datos. Calcular la densidad relativa. Ya sabemos que esto es una unidad dimensional, no tiene dimensiones, o sea, no tiene unidades, ¿ya? Calcular la densidad relativa de la glicerina. Me dice esto, vamos a poner acá, ahí vamos a poner glicerina. Si su densidad absoluta de la misma glicerina, o densidad simplemente, es igual a 1,26 gramos por mililitro. Y la densidad absoluta del agua, densidad de H2O, es igual, dice, a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión, son los parámetros, ¿no? Es igual a 1,00, o sea, 1 gramo por mililitro. ¿Ya? Así nomás es sencillo. Entonces ponemos acá nuestra solución. Ya. Entonces, ¿qué decimos? Nos acordamos en teoría, de esta formulita, ¿ya? A ver, lo voy a poner acá. Densidad relativa es igual a ¿qué? A densidad de la sustancia entre P sub 0, que es densidad referencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta que viene a ser densidad relativa, lo que queremos hallar, en este caso es la glicerina. Este ρ es la densidad de la sustancia, o sea, de la misma glicerina, entre P sub 0, que es la densidad referencial en el caso del agua, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿qué decimos? Densidad relativa de la glicerina, que es lo que queremos hallar, es igual a la densidad absoluta de la misma glicerina entre la densidad de ¿quién? Del agua, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, densidad relativa es igual, ya sabemos que es de glicerina, ¿no? ¿Cuál es la densidad de la glicerina? La densidad de la glicerina es 1,26 gramos por mililitro. Ya está. Y la densidad del agua es simplemente 1 gramo por mililitro. Mililitro con mililitro, no me queda nada, no me queda nada. Entonces, la densidad relativa de la glicerina va a ser igual a 1,26. Profesor, 1,26 ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque esta es una unidad adimensional. Mejor dicho, es una magnitud adimensional que no tiene unidades. Porque se han simplificado gramo con gramo y mililitro con mililitro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí, yo creo que la cosa más o menos va clara. Vamos entonces con un quinto problema. Ya, el quinto problema, entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a verlo. A ver, el quinto problema dice así. Primero ponemos nuestros datitos, ¿no es cierto? A ver ahí. Vamos a poner los datos. Ya, siempre primero poniendo los datos, ¿ya? Datos, ¿qué dice? Allá la densidad relativa, también estamos con lo mismo, ¿no es cierto? Problema 5. Entonces, densidad relativa, allá la densidad relativa del gas metano. El gas metano es CH4, ¿ya? Nos piden densidad relativa de CH4, ya está. Contenida en un balón de acero. Si la masa de dicho gas es igual a 32.850 gramos, ocupando un volumen, vamos a ver su volumen, de cuánto es igual el volumen de 50 litros. ¿Listo? Sabiendo que la densidad del aire a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, son los parámetros, es igual, entonces yo digo densidad de aire es igual a 1,29 gramos por centímetro cúbico. Ya está. Ahí tenemos entonces, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer? A ver, entonces ponemos acá solución. ¿Cómo hago mi problema? Solución. ¿De acuerdo? Entonces yo digo así. Lo primero que tengo que hacer es hallar, igual, ¿no es cierto? La misma fórmula, profesor, o sea, densidad relativa es igual a densidad de la sustancia sobre densidad de referencia, ¿no es cierto? En este caso, la densidad de referencia ya no es ¿cómo se llama? El aire, el agua, sino es el aire, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos entonces, primero, ponemos acá, primero calculando densidad del metano, pero la densidad absoluta, ¿no es cierto? Entonces yo digo, densidad de CH4 del metano es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. Entonces, ¿cuál es la masa? La masa de este señor me dicen que es 32.850 gramos sobre su volumen, que son 50 litros. ¿Sí? Ya está. Esa es la masa, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, masa sobre volumen, correcto. Ahora, acá tengo un problema. ¿Cuál es el problema, profesor? El problema es que la densidad, estamos trabajando en gramos, porque acá me dan del aire gramos por centímetro cúbico y acá tengo litro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Tenemos que aplicar nuestro factor de conversión que hemos estudiado. Entonces decimos 1 por 10 al cubo, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos hacen 1 litro, ¿no es cierto? Litro con litro se van y ya me está quedando la unidad de gramos por centímetro cúbico. Hasta ahí la cosa está
Excelente. Ahora, ¿qué puedo hacer? Trabajo con las cantidades. Este 0 de acá con este 0 de acá lo puedo matar. Y aquí veo que esto termina en 5 y este 5 quinta. Entonces, quinta de 5, 1. Quinta de 32 no tiene, pero de 30 sí, ¿no es cierto? Entonces 30 entre 5 a 6, 6 por 5, 30, acaba 6. Pero me sobraron 2, 28. 28 no tiene quinta, pero 25 sí. 5 por 5, 25, ya está. 25, 26, 27, 28, me quedan 3. Lo pongo el 3 acá. Entonces quinta de 35 son 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está quedando? ¿Qué me está quedando? Me está quedando aquí 657 gramos, ¿no es cierto? ¿Entre qué? Entre 1 por 10 al cubo, ¿qué cosa? ¿Qué? Centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Eso me está quedando. Entonces yo puedo decir, entonces en este caso, que la densidad es igual a 657 por 10. Profesor, pero esto hay que subirlo con -3, sí, a la -3. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa? Gramos por centímetro cúbico. Entonces, ahí tendríamos. ¿Esa es mi respuesta? No, no es mi respuesta. Este uno viene de acá, ¿ya? Este uno es de aquí. Entonces, no es mi respuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué no es mi respuesta? Porque esta es la densidad. Me están pidiendo densidad relativa, que es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo puedo poner aquí segundo. Acá de repente lo podemos hacer acá abajito. Segundo. Puedo poner calculando, aquí. Calculando densidad relativa del metano. ¿Sí? Es lo que queremos hacer. Calculando densidad relativa del metano. Entonces nosotros decimos que densidad relativa del CH4 es igual a ¿qué? Es igual a su densidad absoluta o simplemente densidad de CH4 de metano entre la densidad del aire. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la densidad? La que acabamos de hallar, pues es 657 por 10 a la -3. ¿Qué cosa? ¿Qué? Gramos por centímetro cúbico. Hasta ahí estamos. Y la densidad del aire es 1,29 gramos por centímetro cúbico. Centímetro con centímetro cúbico se va, gramo con gramo también se va. Entonces, en este caso me va a dar una magnitud adimensional, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer un poquito más acá, tendríamos entonces que dividir, vamos a dividir, pero vamos a hacer una cosa más interesante. A ver, podemos ponerlo en 2 factores. ¿Por qué lo hago así? Para que el cálculo sea un poquito más claro. O sea, yo puedo decir 657 sobre 1,29, ¿ya? Y acá le pongo el factor de 1 por 10 a la ¿cuánto? A la -3, ¿no? Ya sabemos que siempre son magnitudes adimensionales. Entonces no tiene acá unidades, ¿no? Entonces hay que dividir. Entonces vamos a dividir 657, ¿no es cierto?, entre 1,29, ¿ya? Acá tengo 2 decimales, entonces acá le voy a poner 1, 2 y la coma se va. Correcto, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, 3, entonces ya está. 3, 3, ¿no? Entonces decimos 6 entre 1 a 6 no va a ser a 5. Ya, entonces 5, 9 por 5, 45. Al 47, 2, ¿no es cierto? 5 por 2, 10 y 4, 14. Al 15, 1. 5 por 1, 5 y 1, 6, al 6, 0. Correcto, hasta ahí estoy bien. Hasta ahí estoy correcto, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Bajamos el siguiente. 120 no contiene 0. Bajo el siguiente y ahora sí contiene, ¿no es cierto? Entonces decimos 12 entre 1 va a ser a 9. 9 por 9, 81. 81
al 99. 9 por 2, 18. 18 y 9, 9 y 8, 17. O sea, 27. 27 al 30, 3. 9 por 1, 9 y 3, 12 al 12, 0. Ya está. ¿Listo? ¿Sí? Vamos a sacarle un decimal. A ver, aquí vamos a ver. Entonces, 3 entre 1 a 3 debe ser, ¿no? Entonces, vamos a poner 9 por 3, 27. 27 al 30, 3. No, 3 por 2, 6 y 3, 9 al 9, 0. 3 por 1, 3 al 3, 0. Suficiente con 509,3. Suficiente con eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Entonces, la densidad relativa, en este caso ¿de qué me está pidiendo? Del metano, viene a ser igual a ¿qué? A 509,3 y le junto la otra por 10 ¿a cuánto? A la menos 3, ¿no? Porque teníamos esto. Ya hemos resuelto esto, ¿no? Perdón, ya hemos tenido esto, ya hemos resuelto esto, ahora tenemos esto, correcto. Entonces, profe, pero esto no se queda así. Ahora sí, no se queda así. Entonces, densidad relativa es igual. Como es una cantidad menor que la unidad y voy a la izquierda, ¿qué hago? Le voy restando. Entonces yo digo acá es menos 3, menos 2, menos 1. Entonces sería 5,093 por 10 a la menos 1. Suficiente. ¿No es cierto? ¿Sí? Queda ahí. Profesor, y en notación convencional, lo voy a hacer aquí. Sería 0,5093. Ahí está, no es lo mismo, ¿no? Tienes un 0 adelante, 0,5093. Ya está, no hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces con el ejercicio número 6. Dice, a ver, ¿qué hice? Mejor dicho, el problema número 6. ¿Qué hice el problema número 6? A ver, dice lo siguiente. Se tomó una muestra, vamos a poner datos, siempre ponemos aquí nuestros datos, ¿ya? Se tomó una muestra de un pantano a distintas profundidades. La muestra superficial, entonces densidad, vamos a poner densidad superficial, vamos a ponerle S, ¿ya? Dice, la muestra superficial, o sea, la densidad superficial de esa muestra, vamos a decir, arrojó una densidad de 1,031 gramos por mililitro. Ya está. La muestra del medio, la densidad sub m del medio, arrojó, ¿qué valor? Nos dio un valor de 1,033, ¿qué cosa? Gramos por mililitro. Y finalmente la muestra del fondo, la densidad final, vamos a poner del fondo, dice, tiene una densidad, un valor de 1,037